Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 46. El primer episodio de diciembre. Dani ya se nos adelantó, justamente me iba a poner ahorita el gorro, ahorita me lo pongo. Pero pues nada, primer episodio de diciembre, episodio número 46. En esta ocasión tenemos un gran invitado que ya teníamos muchas ganas de grabar un episodio contigo, Doctor Juan, ¿cómo andas, hermano? ¿Cómo te encuentras? Gracias por aceptar la invitación. Digo, ya te agradecimos fuera de cámaras, pero reitero, muchas gracias por tu tiempo. Y pues nada, iremos viendo qué sale de este episodio. Pero ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, gracias. Aquí emocionado por echar la plática y echar debate, si es que sale la oportunidad de echar debate. Como debe de ser. No, muchas gracias y pues ya iremos viendo cómo va pintando esta plática. Como siempre, pues ahora sí que nosotros decimos lo que en ese momento tenemos, pensamos, opinamos y pues siempre aquí rebotamos ideas a cómo vayan saliendo. Y que de este lado, pues igual tenemos de un lado a Dani Álvarez. ¿Cómo estás, Dani? ¿Por qué te quitas las gafas, Dani? No, 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 póntelas, güey. Póntelas. Ya es No, ni diciembre, cabrón. madres. Ya es No, diciembre. nada, güey, pero sí, tenemos fans de Gymras desde hace un año. Todavía sobreviven estas que teníamos de las festividades pasadas. No me las dejo porque no veo nada, güey. Y ya está un poquito decolorado, pero pues bueno, aquí estamos bien, Ya bien pasó por un año, ya pasó un la año de edad. que grabamos los episodios de decembrinos, realmente, ya ha pasado mucho tiempo. Y por otro lado, igual, Fernando Equigua. ¿Cómo estás, carnal? ¿Cómo te encuentras, Fer? Bien, muy... Ya quería platicar con el Doc, de hecho platicamos ya tiempo por Instagram y ahí nos comentamos y también el Doc es alguien que se avienta los episodios de Gym Rats, así que puede ser un Gym Rat de corazón y en platicar del tema del que vamos a platicar se da mucho al debate, ¿no? O a cierto tipo de controversias, de suposiciones incluso en el tema. Si quieres, Ángel, comienza, pero yo ya tengo ahí más o menos un hilo de dónde partir. No, sí, totalmente, Fer. Creo que esa parte que mencionas va a ser un poquito, pues como dices, se presta a debate, malinterpretaciones, porque muy probablemente yo creo que a medida que vayamos platicando, probablemente vamos a terminar en el mismo lugar, pero bueno, al final de cuentas va a ser interesante escuchar todo esto. Y justamente yo tenía una idea para empezar este episodio. Vamos a platicar sobre lo que respecta el entrenamiento al fallo, ¿no? El famoso entrenamiento al fallo. Y tenía una idea para empezar justamente este episodio, tal vez dejando a un lado, digo también si alguien gusta mencionarlo adelante, la parte que pues sabemos que existen como que distintas formas de definir al fallo. Yo siento que podríamos empezar ahí por entender o saber cuál es el concepto que tenemos nosotros de fallo. Entonces, bueno, fallo muscular. Entonces me gustaría saber, tanto Fer, Dani, Doc y yo también ahorita lo comento, a la hora de que ustedes se están entrenando, ¿cuáles son las pautas? Ustedes, cómo en ese momento para ustedes definirían el fallo muscular. Eh, ¿cuál, ¿Cuál sería la definición que pondrían? Tal vez no una definición tan conceptual o tan descrita así, pero a la hora de estar entrenando, tal vez ciertas cosas que lleguen a ver, no sé, ciertas cosillas ahí que podrían ayudarnos mucho, pues para empezar a entender o a delimitar qué vamos a platicar respecto a qué es el fallo muscular. Creo que para poder incluso empezar, si alguien escucha Gym Rats, dieron recomendaciones de no llegar al fallo de entrada. Hemos llegado al fallo nosotros en nuestros entrenamientos para poder comenzar a hablar del propio tema, porque de ahí comienza el debate. ¿Qué van a saber ellos si no entrenan al fallo, si no han llegado al fallo nunca? Mira, personalmente, antes de pasarle el micrófono a nuestro invitado, toda la universidad, 4 años, cachito, yo creo que hasta después todo el año de servicio. No utilicé el RIR, ni lo conocía, pero yo creo que estaba entrenando en puros números negativos, en todos los ejercicios, todo el tiempo, bien fundido y obviamente haciendo muchas series con menor calidad en las series. Eso puede dar una idea, pero sí me atrevo a decir que no soy ningún extraño a ese tipo de entrenamiento. Sí, bueno, yo tampoco soy ningún extraño al entrenamiento al fallo, pues cuando empecé, y yo empecé terminando la universidad, ¿eh? Yo empecé en quinto año de la carrera y es cuando comencé a dar duro, pero así como Dani, yo creo que casi todo era el número de negativos, menos un RER, menos dos RER. Utilizaba el RER en negativos, pero no sabía que lo usaba, ¿no? Totalmente, y yo sí cuento también, pues ya entrené con el Charro, con el Titán y con muchos culturistas de ese nivel, sí son
Así que por ahí podemos empezar, que sí hay gente que muchas veces entrena incluso algo que no sé si se le puede llamar fallo a eso de seguir y seguir y seguir, y la barra incluso puede que los baje y hay una motivación externa y siguen y son realmente gente grande y gente fuerte, pero ahí es donde empezamos el debate, el por qué necesitamos conocer el fallo, por qué nos interesa empezar a rascarle en la terminología del RIR, repeticiones en reserva. Pero bueno, yo catalogaría el fallo como esa sensación de que vas subiendo la barra y se te cae. O sea, el músculo ya no responde, ya no hay otra cosa más allá que ya no poder subir la barra. Fíjate que para contextualizar un poquito, así como para los que nos estén escuchando, aún no queda muy claro qué es el fallo, tampoco en la literatura científica. Y ese ha sido uno de los grandes problemas metodológicos cuando se compara el entrenamiento al fallo contra el no fallo. ¿Ok? ¿Y qué rayos pues es el fallo? Porque puedes encontrar fallo excéntrico, que imagínense la locura de eso, fallo concéntrico, fallo volitivo, fallo técnico, etcétera. Pero digamos que para tratar de estandarizar toda esa locura en esta revisión de Martin Ruffalo 2022, se define es súper puntual en decir, estamos hablando del fallo muscular momentáneo, en el cual vamos a entender que no podemos completar la parte concéntrica. Pues a ver si se alcanza, por ejemplo, en un curl de bíceps, donde ya no puedo subir, ya no puedo completar ese acortamiento, eso fue el fallo muscular momentáneo. Y por tanto, el RIR, las repeticiones cerca del fallo, se refiere a ese punto. Si yo llegara a completar esa repetición, algo que también definen en este trabajo de investigación, es que se desvía de la técnica. Por ejemplo, empezamos a compensar con otros grupos musculares, entonces ya estamos en ese punto. Y eso es importantísimo definirlo y tenerlo claro de aquí en adelante, porque como les digo, si esto pasa en charlas de gym rats, pues en la literatura es todavía más un problema, porque entonces, ¿cómo vamos a saber y con qué certeza podemos decir no es necesario llegar al fallo? Cuando igual, otra de las cosas bien importantes a tener en mente es en qué población, a quién le estás exigiendo llegar a eso. Ya, ese es un punto también que Fer menciona y es bien importante. Nosotros ya, ya hemos estado expuestos a esto, pero imagínense a alguien que nunca ha entrenado y de repente le dices, no, nunca hay que llegar al fallo. El fallo es para tontos, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a ver cuándo es un RIR 2 RIR 3 etcétera? Entonces, creo que son puntos muy importantes que ayudan a no ver todo este tema dicotómico de bueno, malo, sí o no, blanco y negro. Mm, En mi postura sobre el fallo muscular, definitivamente el apoyo es basado en literatura, ¿no? Yo creo que todo va haciendo la referencia de cuántos artículos he estado leyendo antes de leer siquiera sobre el fallo muscular. Cuando te pones a revisar cualquier literatura que busque algún ejercicio de fuerza, siempre está como la parte de, estaban haciéndola con la técnica correcta y el momento que practican la técnica y ni siquiera un estudio que era el fallo, ¿no? Entonces, un conflicto en la literatura es que habitualmente detienen al sujeto cuando no cumple el estándar o algo cercano a una buena técnica, ¿no? Entonces, desde ahí ya tenemos un conflicto que si nos salimos de lo que la mayoría de la literatura hace, que es limitarnos a ver estos escenarios de lo que nosotros decimos, la técnica no es así. Bueno, tal vez sí funciona para algún sujeto, tal vez sí, pero de entrada yo comenzaría por eso. Comenzaría por la mayoría de los estudios, lo que hace es revisar que la técnica sea adecuada. Y cuando lo pierdes, dice, el sujeto hasta aquí llegó y ahí detectamos un RM y de ahí empezamos a calcular las cargas del resto del estudio, ¿no? Entonces, comenzando por eso, a mí se me hace vital hablar sobre la técnica, ¿no? Porque Dani menciona, así como lo hizo Rafael, ¿no? La parte concéntrica del ejercicio con una buena técnica. Y si pierdes la técnica, o sea, haya sido en la fase excéntrica o donde sea, pues ya no está. Ahora, yo creo que alguno de los conflictos en la literatura es que luego no vemos, tenemos un artículo y el artículo a veces no vemos el material adicional. Entonces, cuando no tenemos el acceso al material suplementario que nos habla sobre muchísima más información
del tipo de población y las características que hicieron el estudio, las estadísticas, nos salimos un poquito del contexto porque no lo conocemos, nos dan la información que es más genérica, ¿no? Mi postura es tal cual lo hace, pues en esta última revisión, es, oye, una buena técnica, la parte concéntrica, porque la excéntrica, así como dice Dani, es una locura. O sea, imaginistas que alguien te ayude para primero superar la parte concéntrica y luego que la excéntrica falle, ¿no? Entonces, yo también voy a que el fallo debería ser más bien eso, una estandarización de la técnica que no se vea demasiado fuera de lo descrito y que no podamos realizar la parte concéntrica del ejercicio, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que ahí sí es al final de cuentas un poquito complejo hasta cierto punto porque no basta con decir esto es el fallo muscular, porque como lo acaban de mencionar, ¿no? La cuestión es de la técnica. Igual es muy importante en decir, ok, pero ¿qué es, hasta qué punto es una mala técnica? O sobre todo, tal vez en qué ejercicio estás revisando esa mala técnica, porque entonces igual creo que ahí se pueden hacer dentro de las más diferencias de realmente ampliar más el espectro al final de cuentas del fallo muscular. Y por ejemplo, ahorita que estaba justo que estaban platicando eso, me puse a pensar y digo, al final, el RIR existe gracias al fallo muscular. O sea, el RIR se basa en el fallo. Sin fallo no hay RIR porque cómo es que te vas a acercar. Entonces creo que es como que interesante entender esta correlación, porque lamentablemente muchas veces se crea el debate de no, ¿es fallo o estás entrenando con RIR? Cuando pues, no, o sea, van de los dos, güey. Si el RIR no existe sin el fallo. Entonces creo que al final es interesante delimitar un poco esa parte, que igual yo creo que coincidimos nosotros, que podríamos decirlo como eh, seguir realizando repeticiones al punto en el cual pueda seguir realizándolas sin perder de una forma muy grande la técnica, ¿no? Porque, bueno, por ejemplo, no sé ustedes, si te pregunto, igual me gustaría ponerla. Si estás haciendo cierto ejercicio, un curl de bíceps, por ejemplo, y empiezas a balancearte un poco, hasta qué punto en ese pequeño balanceo, tal vez la diferencia técnica o el cambio en cómo se interrumpe, por decirlo así, la buena técnica, pues no es tanto. Entonces, ok, entonces de ahí es como, ok, entonces aquí ya no puntaría para el fallo o aquí es como ya estarías extra un poquito más, estarías compensando de más. Creo que igual es interesante saber hasta qué punto o qué delimitarías en cuanto a qué es una mala técnica, que creo que igual aquí podría ser un tema en el que podríamos irnos mucho porque pues igual es delimitar tal vez qué es una mala técnica en un curl, en una sentadilla, en un peso muerto, entonces pues igual para no meterlo tanto ahí, pero creo que igual es mucho en tener en cuenta el tiempo que lleva entrenando la persona. Creo que igual ahí es un tema que igual podemos irlo conectando. ¿En qué punto, qué tanto cuenta la experiencia de la persona para empezar a delimitar qué es el fallo muscular? Porque creo que tanto nosotros hace 3 años, hace 2 y actualmente, el fallo en este punto, tal vez ya pasándolo exactamente a la práctica de nuestro entrenamiento, cambia o lo definimos diferente o llegamos a él diferente, ¿no? Entonces creo que ahí igual tenerlo en cuenta en cuanto a la población, como decía Dani, creo que es interesante igual poner ese tema. Y el ejercicio. Me gustaría, Ah, si adelante, puedo, adelante, adelante. tantito, Dale, dale. um, hablando justamente de a quién le exigimos que llegue el fallo y hablando de, oye, sin fallo no hay RIR. Um, por ejemplo, cuando hablamos en población clínica, nosotros a los pacientes en población clínica no utilizamos RIR, le decimos sensación de fatiga, porque la fatiga en alguien que tiene muy poco nivel de entrenamiento suele presentar escalones en los que vas notando dónde se presenta la fatiga. De hecho, parte del metaanálisis que hizo Rafaelo es esto, la pérdida de la velocidad, el cual es uno de los primeros aspectos fisiológicos que se presenta, pero no es el único. También la pérdida en la concentración intramuscular que te hace tener ese ligero temblor, ¿no? Y después la acidez, ¿no? El hecho de que ya tengas una acumulación de hidrogeniones y que sientes el bombeo en el músculo, ese dolorcito. Y el último es el fallo muscular. Entonces, a la población clínica nosotros no les hablamos de RIR porque no les interesa, ¿no? Pero sí les decimos, oye, hay 4 escalones en los cuales se suelen presentar en distintas repeticiones en esta población poco entrenada. Entonces, siempre les pedimos, hay que tener un ritmo. El ritmo debería ser 1-2, 1-2, 1-2, 1-2. Subo en 2 segundos, bajo en 2 segundos, para que sea el sujeto capaz de detectar el primer escalón
que es la aparición en el retraso de su velocidad. Entonces, al momento que él, de forma no intencionada, en vez de tardar 2 segundos, tarda 3 segundos, le decimos que cumplió el primer escalón. Y al momento que tiene un ligero temblor, le decimos que cumplió el segundo escalón. En el ámbito clínico, para mejorar parámetros metabólicos, para mejorar, vaya, el estado inflamatorio, etcétera, esos 2 escalones son suficientes, lo cual no buscamos en la población que busca maximizar la hipertrofia, ¿no? O el rendimiento. Y en ellos, esta práctica no funciona porque se solapan en una misma repetición. Todos pueden aparecer de repente. De repente me hice lento, de repente no coordino y de repente me arde, ¿no? Entonces, hablando de la capacidad de control y gestión de la carga, eso ya no podemos meter en la población que busca maximizar el rendimiento o adaptaciones estructurales, ¿no? Pero en la población clínica solo para hacer como este enfoque de, oye, a mí me ha tocado tener que prescribir este rubro porque veo población clínica, ¿no? Ahí nada más lo que iba a comentar, que de hecho va de la mano de eso, es que depende de la naturaleza del ejercicio. Por ejemplo, observaríamos fallo muscular momentáneo en los isquiosurales en un peso muerto convencional. Puta, no quisiera ver ese brutal, ¿no? Y bastante improbable. Tampoco lo trabajaríamos en un rango de repeticiones en el cual tuviéramos aparición de hidrogeniones. Entonces no tendríamos ese componente porque pues, tampoco tendría demasiado sentido. En donde sí lo observaríamos, pues quizás en un curl isquiosurales ya sea sentado o acostado, ¿ok? Pero ahí también pudiéramos tener algún otro componente de todos esos escalones de fatiga que comentabas, ¿no? Pero tendríamos que ver de qué ejercicio estamos hablando, cuál es, no sé si sea la palabra, si la persona es pro eficiencia, algo así, es bueno haciendo ese ejercicio, si realmente sabe qué es lo que se tiene que mover, hacia dónde y cuándo, ese tipo de detallitos. Y ahora sí, Definitivo. hablar de repeticiones en reserva de esa cercanía, porque en todo ese proceso, por ejemplo, regresando al peso muerto, ¿qué es lo que fallaría de haber algo que falle? Pensando en un peso muerto convencional, trabajado en, ¿qué les gusta? 5, 8 repeticiones. Puede ser el agarre, pueden ser los erectores espinales, puede ser alguna mala postura, puede ser alguna falla en el bloqueo abdominal, puede ser cualquier cosa antes de que realmente glúteos isquiosurales pudieran llegar realmente a ese nivel de exigencia. Entonces lo que percibimos como RIR 2 quizás sea muy diferente entre ese tipo de ejercicios o una extensión de rodilla, por decir algún curl de bíceps. Y pues vaya que sí es un reto y también cuando nos vamos a la parte académica, bueno, pues entonces ¿de qué población hablamos? Porque si hay estudios, por ahí llegan a ver de gente no entrenada que todo el protocolo de entrenamiento fue al fallo, porque eso lo tienen que hacer los investigadores para estandarizar el grado de esfuerzo, porque si no los llevaran al fallo, pues entonces cómo van a estar seguros de que todos se están esforzando lo suficiente para maximizar alguna adaptación hipertrófica o lo que sea que quieran observar. Entonces sí, efectivamente, cuando le empiezas a rascar, empieza a ser un poco más complicado, porque aparte de este bando de los gym rats, pues tú puedes ver a muchísimos atletas de Mister Olympia, tú puedes ver Mister México, al influencer fitness, incluso en turno, que llegan hasta después de ese punto del fallo, que alguien los asiste, que descansan un poquito y continúan. Tú los ves enormes, tú los ves con un físico realmente impresionante, pues algo tienen que estar haciendo bien, ¿no? Realmente ahí el que están haciendo bien es entrenando con suficiente intensidad y cercanía al fallo, o sea, y con suficiente volumen de entrenamiento, pero creo que el fallo muscular se empieza a delimitar por un chingo de variables, empezando por la población o el nivel de experiencia de esos sujetos, que no es lo mismo el RIR que va a sentir, no sé, Chris Bumstead al RIR que yo voy a sentir. ¿Sí me explico? O sea, su tolerancia a la fatiga va a ser mayor, tanto porque tiene más masa muscular, tiene más tiempo entrenando, o sea, el uso de ayudas exógenas que también empieza como que a delimitar esto, pues es una limitación importante, el medio de entrenamiento, el rango de repeticiones, y también digo el rango de repeticiones porque yo ahorita que estoy entrenando las piernas a repeticiones altas en una tercera, cuarta sesión, realmente batallo en llegar a la 15 y saber si era un RIR 1 o un RIR 2 o un RIR 3. O sea, a partir de las 15 repeticiones en una prensa se vuelve muy delimitante
experimentar ese fallo muscular o ese RIR 1, por ejemplo, porque no te quieres quedar en la prensa y a lo mejor te quedas muy lejos del fallo y a 15 reps pues ya ni te la cuento. Y en extensiones de cuádriceps es completamente diferente. Vas en la 15 y tú sabes que la 16 probablemente ya no iba a salir. O sea, eres más consciente dependiendo del medio de entrenamiento. Y un peso muerto rumano, por ejemplo, el ejemplo que puso Dani, quizás si la carga también, por ahí está delimitado el RIR por la carga, si la bajamos, probablemente los isquios si fueran el factor limitante antes que el agarre o antes que los erectores, dependiendo del rango de reps en el que nos movamos. A mayor carga, probablemente otra musculatura que va a estabilizar es la que te va a decir, oye, aquí empieza a soltar la barra, o si haces una carga más moderada, la técnica perfecta, culo hasta atrás, la flexión de cadera bien predominante, la tensión en los isquios al subir bien potente. Claro que sientes una quemazón en los isquios y hasta qué punto esa quemazón es la que va a delimitar el RIR, porque no queda en la quemazón, hay algo más allá de la quemazón y es cuando el famoso bombeo no cobra relevancia en saber si ese entrenamiento fue intenso por sentir una quemazón, un cierto bombeo, a qué tan lejos estabas de realmente llegar a un fallo muscular. Entonces, al final creo que vamos a acabar en una buena conclusión, pero es como irle rascando para ir quitando ciertos puntos. Sí, pues yo creo que habría que considerar otros aspectos de fatiga, ¿no? O sea, así como dice Fer, el hecho de que tengo miedo de que me vaya a quedar en la prensa, pero también es por la fatiga que tiene el sistema nervioso, ¿no? El hecho de, oye, mi respiración y mi sistema nervioso me va a dar esa coordinación. Entonces, tal vez ya no es la musculatura objetivo, lo cual sí es una delimitante importante, ¿no? Yo creo que el conocer la naturaleza, tal cual lo dijo Dani, del ejercicio es muy importante porque ciertos gestos se prestan para ciertas cargas. Entonces, si tú quieres meterle a un gesto que utiliza una gran cantidad de musculatura, ya sea porque son grandes grupos musculares o porque son muchos grupos musculares y genera gran nivel de estrés sistémico, es poco probable que vayamos a sentir ahí justamente el bombeo, ¿no? Y nos conviene tal vez levantar un poquito más pesado porque si nos vamos a las 20, la fatiga del sistema nervioso ya no te dejó llegar, ¿no? Ahí también se me vino a la mente con todo este rollo de la quemazón. Si solo nos basáramos en sensaciones, también podemos caer en malas prácticas. Por ejemplo, si yo busco la quemazón, si yo busco el ardor, pues me hago las wall squats, que es como que la posición de sentadilla apoyado en la pared con 1000 discos de 45 libras encima. Sí, Me va a claro. quemar horrible, ¿no? Creo que estamos de acuerdo. Y sí estoy alcanzando esa sensación, pero voy a lograr algún tipo de adaptación hipertrófica, pues Sí. yo tengo serias dudas al respecto. O por ejemplo, si quiero maximizar esa sensación, si busco el ardor como un proxy de que mi entrenamiento es efectivo, entonces pudiera hacer series de 40, 50, 60, 100 repeticiones, si estoy siendo muy masoquista, y de que lo voy a sentir, lo voy a sentir. De que eso se traduzca en adaptaciones hipertróficas a largo plazo, nada que ver. Entonces creo que por todo eso es que esto es un tema muy interesante y con mucha minucia, muchos detalles, pero que se puede malinterpretar y tomarse como fallo malo, tonto, cavernícola, no fallo, gente culta de ciencia, pero debilucho, que no entrena fuerte como lo hacían antes. Totalmente, creo que hay Yo, esa parte que dices, perdón, Doc, te interrumpí, ahorita te paso el micro. Este, por ejemplo, Fer, esa que comentabas, yo lo veo como una visión de escopeta, porque totalmente es esta parte en la cual está muy cabrón en la cuestión es que tienes que estar pensando en muchas cosas en cierto ejercicio. Se me vino en mente la prensa, que es un ejercicio en el cual, pues, de alguna u otra forma estás como que concentrado en intentar lograr ese punto. Pero ahora sí, creo que aquí es donde podemos ayudarnos mucho justamente de lo que venimos comentando desde el episodio uno, la parte de la libreta. Porque entonces, si tú estás sacando 15 reps en esas tres y esas 15 reps en las tres series te costaron trabajo, pues realmente tal vez no es tan interesante saber si es un RIR 3, un RIR 2 o un RIR 4, ¿sabes? Porque sabes que estás trabajando en una intensidad considerable, sabes que no Y estás en un llegando al fallo. rango, es que el Exacto, RIR es un rango al final del día. exacto. Es un rango y entonces puedes cambiar la visión y en vez en ese momento decir, no, pues en estas series vamos a dejarlas en RIR 4, RIR 3, decir, ok, no, en este momento
tengo esta habilidad en la cual puedo apuntarle a ese número de repeticiones, porque sé que ese número de repeticiones para mí es más sencillo mecanizar, estar contando las repeticiones, que estar atento a tus sensaciones y que esto y el otro, y al mismo tiempo te ayuda a empujarte más, a ser más intenso dentro de la serie. Entonces creo que eso es algo que quería comentar justamente de lo que decías, Fer, porque sí llega a pasar en cierto tipo de ejercicios, y hay unos que, como dices, ahí tienen la naturaleza de la que estamos comentando, en la cual pues no hay ningún problema, o sea, puedes tener esa concentración en la parte de reps y en parte de cuánto te está quedando todavía en reserva. Entonces creo que es interesante, digo, eso que quería comentar. Ahora sí, Doc, creo que ibas a dar un comentario. Sí, ahorita que Dani dijo 100 repeticiones, um, yo caí en Tudor Bompa, que en su momento tenía 200 repeticiones para definir la etapa de definición, ¿no? Y 200 repeticiones lleva. Lo hice, lo peor lo prescribí, güey, no. Entonces, pues ahorita me puedo reír, puedo hacerlo así, pero sí, es muy importante que hablemos de que cuando nos pasamos de un número de repeticiones, independientemente de cuál sea el ejercicio que sea, pareciera que la activación de todas las unidades motoras se ve reducida. Entonces ya no es un ejercicio per se de fuerza. Para comenzar, cuando hablamos de un ejercicio de fuerza, la naturaleza de todo ejercicio de fuerza es que a nivel del músculo existe una contracción de los vasos sanguíneos que ocluye el flujo. Entonces, en cada repetición no tenemos obstrucción del flujo. Eso ocurre más o menos en un 30% de nuestra máxima capacidad de contraer el músculo. Si estamos por debajo de eso, hay una permisibilidad en el flujo sanguíneo y por tanto hay una llegada de nutrientes. Entonces, esa nutriente de oxígeno podremos disponer de él y cada vez que hagamos 200 repeticiones, no estamos haciendo un ejercicio por naturaleza de fuerza, ¿no? Ya podemos irnos como a la parte aeróbica de la fuerza, o más bien a la parte aeróbica, ¿cuánto tiempo te lleva hacer 200 repeticiones, ¿no? Y ahí también la parte que hemos comentado en algunas ocasiones, que la hipertrofia per se no es una adaptación específica. Entonces podemos llegar con desde 3 4 5 6 15 20 30 30 y tantas repeticiones. Entonces tenemos un espectro enorme. Y si a eso le sumas toda esta otra variabilidad de factores en tanto a selección de medios, eh, si has experimentado realmente el fallo muscular momentáneo, cómo estás definiendo el fallo. Creo que por eso hay tanto debate. Y algo que me gustaría recordar y poner sobre la mesa es algo que ya habíamos comentado, si no me recuerdo, que fue de una conversación con Eric Helms, que me encantó esa definición. Entrenar al fallo es un método a prueba de tontos. Si simplemente llegas a ese punto en donde ya no puedes más, puedes estar 100% seguro de que estás estimulado, que es suficientemente intenso. Pero esa prueba de tontos, pues realmente no la puedes regar ahí, pero no quiere decir que sea lo más óptimo. No quiere decir que vamos a buscar. Y algo importantísimo que nos deja este paper del 2022, que no hay una relación lineal entre esa proximidad al fallo y la hipertrofia. Y eso es así como que, entonces, un ejemplo que me gusta poner, no sé si se le dice analogía, creo que sí, es como ir al Oxxo, poner ahí tus gancitos, tus pingüinos, tu juguito Jumex, y ya te dicen, no, pues son 50 pesos. Tome 100. No es más, tome 150. Vas a llevar lo mismo, te estás llevando tus pingüinos, tus gancitos, tu juguito y estás pagando más. Realmente no hay ningún beneficio y sí estás invirtiéndole más. Ahí también en la literatura, cuando se ve en los estudios de sujetos que llegaron al fallo y sujetos que no llegaron al fallo, es aquí como que empieza a irse un poco el mito de, podemos recibir comentarios como, bueno, y entonces, ¿entreno duro o no entreno duro? Como si utilizar el RIR sea la opción de no entrenar duro. Y eso es algo a mí que me molesta mucho y que la vez pasada hice un reel al respecto, porque es como, no te están diciendo que dejes de entrenar duro, te están diciendo que el RIR te va a ayudar, a saber que estás en la cercanía al fallo correcta para someter a ese músculo a cierta tensión mecánica, que esa tensión mecánica produzca suficientes adaptaciones para que tú sigas creciendo y que a la par tu riesgo de lesión disminuya, que eso a la par va a maximizar el tiempo en el que estás expuesto a una mayor tensión mecánica acumulada, por ende a un mayor volumen de entrenamiento, por ende vas a poder entrenar más seguido,
en vez de llegar al fallo constantemente o no tomarlo en cuenta y meterle discos, lesionarte, parar a la semana 3, ir a tu fisioterapeuta por un masaje de descarga cada 3 semanas y esas, ya lo quería decir, güey, perdón, y esas herramientas que realmente mejor modula el fallo, gestiona el RIR y asistes menos veces al fisio y te mantienes más tiempo en tensión mecánica. Ojo, los fisios son muy buenos, pero no estoy en contra de ellos, sino estoy en contra de que sean tener que llegar al fallo y aumentar el riesgo de lesión y pasártela cada mes en el fisio diciendo que por tu entrenamiento intenso estás ahí. Que necesitas una descarga y la descarga se refiere a un masaje y no a la gestión de la fatiga en tu propio entrenamiento. Es eso, es como que pinche fractura aquí expuesta y pum, tu curita. No ganamos Yo mucho. creo que sí es bien importante. Yo creo que sí es bien importante lo que dice Fer. Se nos olvida que somos más que músculo, ¿no? O sea, y los tejidos que tenemos alrededor del músculo, los tejidos de soporte, tendón, ligamentos, etcétera, también sufren y lo Claro. peor, tardan más en adaptarse. Y eso es bien importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, podemos aumentar masa muscular y aumentar masa muscular, pero si no le damos la oportunidad a los demás tejidos, vienen rupturas. Pues creo que acabo de subir un video que se viralizó de una chica que tuvo una ruptura de ligamento cruzado anterior por estar haciendo sisi en una máquina, ¿no? Que hace precisamente, oye, tiene una parte de soporte detrás de la tibia y la otra en la cadera y además tiene un montón de peso y pues de repente el ligamento, Ah, sí, pum, sí, sí. tronó. Y muchos se aprovecharon para decir, oye, ese es ejercicio que no deberías hacer, prohibido para todos, la sisi en ninguna modalidad. Yo creo que el olvidar la gestión de la carga es importante. Un ligamento tan poderoso como el ligamento cruzado anterior, que nada más por ese ejercicio en ese momento se haya roto, claro que no. Tiene un grado crónico de estrés ahí y ya no soportó en ese momento. Le tocó la mala suerte que fue en la sentadilla, sí, sí, pero le puede haber ocurrido en otro ejercicio, ¿no? Venga, regresamos a la segunda parte de este episodio. Puta, creo que están saliendo muy buenos subtemas del tema principal. Entonces, Doc, no sé si querías comentar algo más, digo, del tema que estabas desarrollando. Um, sí, un detallito más. Antes, en el fisiculturismo, había una alta incidencia de lesión del ligamento cruzado anterior, cuando solo se usaban esteroides. Y el esteroide tiene una gran capacidad de adaptación estructural a nivel del tejido muscular y la fuerza, pero no tiene un gran efecto a nivel del tejido conectivo. Cuando se introdujo el uso de hormona de crecimiento, que no tiene una influencia en la adaptación muscular, sino en la parte del tejido conectivo, se redujo de forma importante el índice de lesiones de ligamento cruzado anteriores, en sentadillas especialmente pesadas, y eso es como un dato curioso. No genera hipertrofia, te aumenta el metabolismo, te deja definirte, entonces se usa bastante en esa etapa de definición del atleta, pero sí redujo mucho el índice de lesiones porque el tejido conectivo empezó a seguirle el ritmo al músculo. Entonces, así como ganaba fuerza, ganaba también fuerza el tendón o los ligamentos y por consecuencia redujo esta incidencia, ¿no? Como dato curioso. Ahí creo que muchos culturistas que hacen uso de esteroides, hay muchas lesiones o sobrecargas que se enmascaran muy fácil por el uso de, incluso desde a nivel psicológico, o sea, psicológicamente soportas y aguantas mucho lo que te pongan, lo que quieras, lo soportas, ni se diga a nivel de que las adaptaciones de por sí, ya una persona normal a nivel de ligamentos, tendones, sucede primero que la hipertrofia o esas estructuras pasivas son las que intervienen primero. Pues ahora imagínense con el uso de sustancias, todos los factores que empiezan a englobarse para que esa cercanía o no al fallo comience a enmascararse y por eso vemos muchos culturistas ya retirados con un montón de lesiones que les cobraron factura ya hasta después que hicieron el cese de las propias sustancias. Entonces, de ahí un punto más para empezar a gestionar qué tantas veces y en qué ejercicios nos estamos acercando al fallo y por cuánto tiempo. Y más o menos para ya después de haber contextualizado todo lo que implica decir fallo, ¿no? Que no es
no es sencillo, no es así como que dicotómico. Lo que nos dice la evidencia metaanalítica, que no está exenta de error, no es perfecta, pero es lo mejor que tenemos, porque también cuando decimos metaanálisis, lo dijo un metaanálisis, pues hay unos muy malos, pero bueno, el que tenemos aquí, que he mencionado varias ocasiones, nos dice que no se ha observado, ya habiendo definido fallo muscular momentáneo, como eso que comentábamos, de no poder completar la porción concéntrica, no se ha observado un beneficio de llegar al fallo muscular momentáneo versus no llegar al fallo muscular momentáneo para la hipertrofia, ni tampoco a pérdidas de velocidad más elevadas, que comentaba el doc también es una parte de toda esa escala de fatiga. Es decir, y para más o menos tener una idea, cuando empezamos a ver que la barra va más lenta, a un 20, a un 40% más lenta del inicio, no hay realmente una diferencia significativa en términos de ganancias de masa muscular a largo plazo. De ahí partimos, pero eso no quiere decir que nunca deberíamos de entrenar al fallo, porque igual necesitamos saber qué es, qué se siente, cómo se experimenta, de qué ejercicio estamos hablando, como una manera de calibrar nuestras propias reps en reserva. Y antes de que se me pase algo que quería comentar también, es, ok, si no utilizáramos las reps en reserva, porque no sé por qué, pero aún a la fecha hay gente que se rehúsa, pues es de débiles. Ok, la contraparte pues sería el porcentaje de 1RM, que son repeticiones máximas, ¿no? Hacer 6RM, 8RM, qué sé yo. Curiosamente, a pesar de que ahí estamos hablando de números objetivos, se ha observado una variabilidad tremenda entre las repeticiones que puede hacer un individuo u otro cuando se emplea el porcentaje de la carga. Una brutalidad, porque por decir algo, se supone que con un 80% del 1RM, los libros de texto nos vamos a decir que somos capaces de hacer unas 8 reps. Pues hay estudios en los que se ha observado que hay gente que hace 15 reps, 16 reps, con lo que es, en teoría, es 80% de un RM. Y a pesar de que el RIR, las repeticiones en reserva del RPE, es una escala subjetiva, está objetivamente validada. Porque como comentaba Fer, es un rango. Y si tú estás en esa proximidad, en ese sweet spot en donde estás maximizando eh, el reclutamiento de unidades motoras, pues vaya, con eso puedes estar seguro independientemente del número de repeticiones. Y creo que dale, Doc, dale. Solo para que no se me pase, yo creo que es importante porque la parte de un método objetivo solo ve solo ve tu máxima capacidad de repeticiones en un momento determinado. Lo que me gusta a mí de las repeticiones en reserva o percepción de esfuerzo es que se vincula a emociones, o sea, cómo me siento hoy, estoy feliz, estoy triste, si me siento motivado, y además si dormí, si comí, etcétera, etcétera. Esa vinculación, no hay un método objetivo fisiológico que te la dé, ¿no? Entonces, y la parte psicológica sí tiene un factor importante en esto de puedo rendir un poquito más o puedo rendir un poquito menos, y eso disminuye o aumenta mi rango, pero bueno, más bien el número máximo, ¿no? Pero siempre y cuando me sienta en esa percepción cercana, estoy ahí bastante, ¿no? Ya que me conozco, tampoco es magia, ¿no? Sí, y acompañar esa percepción a la par de la gestión de las cargas que estamos viendo en alguna libreta o en algún Excel o lo que sea, pues ya va Claro. delimitando ese ruido externo de cosas que podamos pensar del entrenamiento al fallo, porque justamente todos los que critican entrenar al fallo es como que dicen, tienen la idea de el fallo, pero nada más pensar y te lo escribirías tantito en alguna libreta o en un Excel, el fallo se reduce a algo muy pequeño, que es cuántas repeticiones estás antes de que ya no puedas mover esa barra con una muy buena técnica. Y realmente no es mucho ruido, pero lo vuelven un ruido muy, muy grande porque lo comentan al aire libre sin delimitarlo, ¿no? Es por eso la importancia de anotar, porque delimitas tus ideas y ves que realmente no es tanto ruido del que creemos. O si no anotar, algo que me ha pasado también es cuando veo mis videos. Es curioso, igual puede ser meramente psicológico. Según yo, RIR 1, RIR 2. Me veo en tercera persona Ah, el sí, video. está No cabrón. mames, RIR 3, 4. ¿Qué Veo, pasa? o sea,
veo muy distinto cómo estoy moviéndome en el espacio y moviendo esa carga a como lo he percibido. Que aún así, insistiendo que esa puede ser y un muy buen argumento en contra de utilizar el RIR, pero es que va a sonar así como que me lo saco de la manga. No importa mucho, porque si estuviera en un rango de 2 3 4 incluso 5 porque hay literatura que ha evaluado la proximidad incluso hasta 4 o 5 reps en reserva y aún así maximizar la respuesta hipertrófica, mm, como que pierde el sentido perderse en eso tan particular si fue RIR 2 o RIR 4 por decirlo. Que es como que tanta diferencia va a haber entre hacer un RIR 2 y hacer un RIR 1 a nivel de adaptaciones, ¿no? Es, Exacto. Sí, totalmente. Creo que esa parte, ese entendimiento de definirlo como un rango y no como un número específico, cambia mucho la situación a la hora de entrenar, porque dejas de ver tal cual el como tengo que hacer 12 repeticiones con este peso específicamente, y si no llego a completarlo, te enojas, o porque a mí me ha pasado mucho, como de que quiero hacer esto por tantas reps y no lo consigo, y es como puta madre, o sea, ya lo tenía previsto, quería mover ese peso, pero después recuerdas como, güey, pues estás haciendo lo mismo, nada más es una cuestión es de que tú quieres ver la parte de mover el peso esas veces y ver que se vea así el peso. Y esa parte que igual mencionas, Dani, sí me pasa muy cabrón, esa de grabarse y te vas a ver el video y dices, no mames, ese era como un RIR 2 era un RIR 3 y yo me sentía ya ahí en un RIR 1 ya te sentías ahí que se te venía la barra encima. Y es algo interesante de ver porque justamente parte del hecho de estar viendo como a esa otra persona, que pues es tu celular, que lo pones para que ver realmente qué está pasando un poquito fuera del espectro, una vez que ya pasó toda la adrenalina, lo demás a la hora de estar haciendo el ejercicio, te calmas, ves el video y es como de, ok, pues bueno, entonces, como dijiste, pude empujar un poco más, pero realmente valía la pena. O sea, si al final de cuentas sigo en el rango, creo que pues al final esa es la intención, como entender que estamos al final de cuentas dándole a lo que queremos, o sea, estamos dándole a eso y pues es una cuestión igual de como lo hemos platicado, al final de gestionar de forma inteligente la fatiga, porque creo que igual, no sé ustedes, pero si llevas un entrenamiento todos los días, todos sus ejercicios, todas las series al fallo, yo creo que es demasiado insostenible, demasiado. O sea, desde el punto de que ni te recuperas. Y ahorita que mencionaste esa parte, Fer, que hace un momento me recordó mucho mis viejos tiempos cuando entrenaba pierna a muerte tal cual, drop sets a no poder más. Y al otro día, no mames, era sentirme mal con agujetas durante una semana durísimo. Y en mi mente en ese momento era de, ok, en este momento estoy creciendo, entonces hay que comer y hay que entrenar de más. Entonces creo que como que hacer esa disociación entre la sensación, la emoción, en realmente decir, ok, pues tengo este objetivo, tengo esta evidencia que al final de cuentas lo utilizamos para eso, o sea, para tener nuestro punto de partida, pasarlo a la práctica y ya de ahí ir modificando nuestras cosas. O sea, no va igual muy separado de lo que realmente queremos, que al final pues es justamente haciendo analogía a lo que decía Dani, ¿no? Pagar lo que quieres, los gancitos que vas a comprar, pagarlos pues lo que es, exacto, para que al final de cuentas no gastes de más en eso. Entonces, pues creo que es esa parte igual que quería comentar. Y también, ahorita decimos maximizar hipertrofia, pero también qué pasa cuando queremos reducir estragos de un déficit calórico, de una etapa en la que es demasiado estrés en mi vida. Yo creo que también es importante mencionar que tal vez ni siquiera te conviene pensar en acercarte demasiado al fallo en esos momentos, ¿no? En los que no estás administrando recursos para construir músculo, ¿no? Y eso, y tu ambiente hormonal es pésimo para construir músculo, por lo menos quieres preservarlo, ¿no? Y tú todavía decías, al fallo muscular, al fallo muscular, al fallo muscular, y dale, y duro, y daño, y daño, y daño, pues así nunca, ¿no? Incluso acentuar la pérdida. de hecho, justo hoy compartí un paper, o no sé si ayer, que decía Anxiety and Depression Symptoms, but Intensity Matters, Ujú. o sea, que la intensidad importaba, era justamente eso, no es como tal del fallo, pero un entrenamiento más intenso, que era el HIIT, sí reducía algunos índices de depresión o de ansiedad, pero el entrenamiento a moderada intensidad reducía citoquinas inflamatorias y síntomas del mismo, pero el HIIT maximizaba la sensación de fatiga y eso empeoraba los síntomas depresivos o de ansiedad. Entonces, en aquellos pacientes con mucha ansiedad, mucha depresión, entrenar muy, muy intenso
puede hacer que te hagas más pajas mentales de las que ya tienes y que al final del día empeore tu recuperación y tu sueño y que te vuelvas más depresivo y más ansioso. Entonces, a lo mejor en esos momentos que todos tenemos, tomar en cuenta que la intensidad importa. A lo mejor no vayas y te mates al gym, cabrón, porque vas a amanecer peor la mañana siguiente. Sí, incluso si tienes depresión y ansiedad, la fuerza puede ser una mejor inversión. La fuerza le gana al aeróbico y si dices, oye, me quiero desquitar, por eso tanto hombre después de la ruptura se va al gimnasio, porque es un buen tratamiento de depresión y ansiedad. O sea, el desquitarte con los fierros, el levantar pesado, tiene un mejor escenario final, ¿no? Entonces tiene menos recaídas, porque no solo es, me siento mejor cuando lo hago, sino que a largo plazo es menos probable que vuelvas a tener el episodio de depresión, lo cual es muy importante. También hay duda de clientes, no sé si les ha tocado, pero ¿de qué depende para que cumplan el RIR? Oye, coach, entonces si me pediste RIR 2, RIR 3, me pediste 7, entonces hago 5 o bajo la carga y hago 7 y me quedo a RIR 2. Es una pregunta que suelen hacer muy común en consulta. Quiero saber la respuesta de ahí, cómo le dicen a su cliente el RIR 2 o RIR 3. En mi caso, yo priorizo RIR, ¿no? Siempre y cuando yo no le digo, oye, 10 repeticiones. Les mando como un rango para, Ajá. oye, este ejercicio se presta bien para este rango. Y no me interesa si te quedas en 6, si te quedas en 8, si te quedas en 10. Me interesa más que me cumplas el RIR a que me cumplas el número alto o el número bajo. Lo que para que los que son más piquis, porque siempre está el que es más piquis, no, pero quiero saber cuánto. Bueno, si quieres ajustar la carga, te recomiendo llegar al fallo y después de llegar al fallo, determines cuánto te desviaste del número que querías hacer. El desvío ya sea hacia arriba o hacia abajo, por cada repetición. Una arriba no cuenta si te tocaban 10, tenías que poder hacer 10 y vas a dejar 2 en reserva. O sea, tú deberías hacer 8, pero podías hacer 10. Llega al fallo. 11 no cuenta, 9 no cuenta, 12, 13, 14 o 8, bla, bla, bla. Subes o disminuyes 2.5% del peso por cada repetición y ya tienes algo que te acerca a tu carga, ¿no? Con las 8 repeticiones que querías hacer. Entonces tú ajustas para 10 y con esto hago 8. Y ya te da un escenario que es próximo para que no estés ahí como, ay, en esta no me acerqué tanto, vuelvo a intentarlo en la otra. No, sino más bien que te acerque. ¿Qué pasa cuando te vas a las 16, ¿no? Y te tocaban 10? Pues eso ya te acerca un poquito. Ahí son varios puntos. Por ejemplo, el primero, que el número de repeticiones cuando hablamos de hipertrofia es irrelevante, siempre y cuando estemos en cierta proximidad al fallo, valga la redundancia del tema. Pero sí es muy interesante establecer rangos de repeticiones de acuerdo a la naturaleza del medio, del ejercicio, Claro. porque no es lo mismo, como hemos dicho, hablar de pesos muertos que de isquiosurales, que de pull de bíceps. Y sí es también muy interesante trabajar en, por ejemplo, como Jay definiría, que lo hace mucho en cargas altas, moderadas, bajas, Ujú. 3 a 5 reps, de 6 a 12, de 12 a 15, hasta arriba, ¿no? Eso sí es muy interesante hablando del número de repeticiones. O también podemos trabajar en rangos, pero de RIR. Por ejemplo, pedir 10 Ujú. reps y mantente en el rango de tantas repeticiones en reserva. Y creo que el resultado final es el mismo, es estar estimulando suficientes repeticiones de acuerdo a la naturaleza del ejercicio a cierta proximidad al fallo. No sé si me Claro. explico. Sí, 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 Sí. digo, esa parte igual que comentabas, Fer, justo yo igual por lo regular es siempre asignar las dos partes, el rango de reps y el rango de RIR, que por lo regular pues sí varía de 1 a 2. Y algo que yo he visto, que no sé ustedes, pero yo particularmente sí he visto es cuando, por ejemplo, está dentro del rango tanto de reps y de RIR, pero al reportar el RIR lo reporta entre un RIR 2, un RIR 1, RIR 0. Yo siempre que veo 2, 1 y 0 por lo regular lo que hago es simplemente vuélvelo a hacer y vuélvelo a hacer. O sea, es de alguna otra forma hasta que yo veo que pasa el RIR 3 y al mismo tiempo está en el rango, es como, ok, pues entonces se incrementa un poco la carga. Obviamente todo esto dependiendo de qué ejercicio estemos hablando, dependiendo de qué medios tenga para poder aumentar la carga y son mancuernas, lo demás, ¿no? Pero algo que sí yo hago mucho es repetirlo, porque al final de cuentas, algo
que he estado viendo y justamente lo que hemos platicado, pues es que estamos dentro del rango. O sea, al final de cuentas no es como de, no, pues es que no subiste tantos, no subiste 1 kilo la semana siguiente, no, pues entonces ya no estás estimulando la hipertrofia. No, para nada. Entonces lo que pasa igual es dentro de eso, lo vuelvo a repetir. Y después de ahí, dependiendo de cómo vaya cambiando el ritmo, ya sea que aumento la carga o igual dependiendo si el ejercicio es nuevo tal vez para el cliente, ahí igual cambia y por lo regular prácticamente me quedo únicamente con el rango de reps y RIR, ya no le presto tanta atención en aumentar la carga, sino en ver cómo se va desarrollando en cuanto al ejercicio. Entonces eso es por lo regular, así es como yo lo llego a manejar en cuestiones de repetir y de ahí ir subiendo por lo regular. Hay otro Ahí punto bien importante. Ah, perdón que te interrumpa, Fer. Igual dale si quieres. No, no, dale, dale. Vale, el punto que les quería comentar pues preguntar su opinión. La interacción entre el volumen y la proximidad al fallo. No es lo mismo hablar de alguien que hace 6 sesiones a la semana, alguien que hace 2, 3 sesiones. No es lo mismo hablar de alguien que va a entrenar bíceps 2 veces a la semana, a alguien que está haciendo un mesociclo de especialización entrenando los 5, 6 veces a la semana. Pienso que entre más volumen, más frecuencia, menor proximidad al fallo. Entre menos volumen, menos frecuencia, date grasa, por supuesto, incluso considerar necesario llegar al fallo, porque tienes más que tiempo suficiente para recuperarte y porque ahí nos interesa aprovechar ese tiempo. Entonces creo que también eso es algo que puede ayudar muchísimo a entender que no se trata de bueno o malo, sí o no, o pensamiento binario, se trata de ver, es una herramienta, se puede emplear y incluso me atrevo a decir, claro que se debe emplear, pero sabiendo en qué contexto. Entonces ahí podríamos decir que el entrenamiento al fallo es dependiente de la frecuencia de entrenamiento del músculo que le vayamos a dar, porque si haces un ciclo de especialización de cualquier músculo y depende de cuál músculo es muy diferente hacer un ciclo de especialización para piernas que para brazos, porque con las piernas debes de ser más cuidadoso en la cercanía al fallo para permitirte solventar la frecuencia 3, frecuencia 4, si quisieras mejorarlas demasiado. Y a lo mejor en bíceps, tríceps, el bíceps se fatiga más fácil y tarda más en recuperarse a lo mejor que los tríceps, dependiendo si haces ejercicios tras nuca, probablemente la sensación de daño muscular va a ser mayor. Entonces es ahí donde empiezas a jugar con la programación del entrenamiento y la cercanía al fallo para dar el mejor abordaje o el mejor mesociclo posible al cliente, pero que siempre se quede con la idea de que el RIR, más que perjudicarlo, lo va a beneficiar a entrenar mejor, más intenso y que se asegure que su entrenamiento está siendo efectivo. Pero creo que hasta aquí hemos dicho que básicamente el RIR es súper dependiente del contexto, ¿no? Y que es la interacción también importa. O sea, yo creo que no solo es el volumen que tenemos de entrenamiento de ese grupo muscular, oye, qué tan rápido se recupera el bíceps, sino la integración de otros medios que influyen en la participación del bíceps. Entonces, si tenemos altos volúmenes de espalda, especialmente jalones, y los remos, también depende cómo haces el remo. A veces hay quienes sí tienen la parte de, ay, no me gusta flexionar más de 90 grados el codo, pero hay quienes sí lo hacen. Entonces, la participación que tiene el bíceps en esos gestos, yo creo que también influye en el volumen que va a tener el bíceps y qué tan cercano está de esa sesión. Tal vez no está en la misma sesión, tal vez lo puse en extremos. Entonces, yo creo que el contexto comienza a ser todo un arte, ¿no? Al final no podemos decir es que lo hizo mal. Vemos el programa de alguien y si cumple las reglas generales de, oye, tiene un buen descanso, primero compuestos, al último aislados, o primero prioridad, al último los que no son prioridad, y no ves el volumen, configuración y distribución, dices, no puedo saber si está bien o está mal, ¿no? Al Sí, sí. final, cada sujeto tiene un contexto distinto, y yo creo que sí ha ocurrido mucho esto de critico a alguien o critico otros trabajos, pero una vez que ves la magia detrás, dices, es súper difícil, no puedo criticar un trabajo porque no conozco el contexto. Totalmente. Creo que ahorita que, y justamente intentando delimitar otra vez, creo que es difícil porque entramos en uno y es como de, oye, pero también depende esto y también depende el otro. Entonces, como dices, creo que aquí entra mucho en la cuestión es qué tanta experiencia tengas llevando a clientes, qué tanta experiencia tengas entrenando, anotando,
Porque igual yo creo que si nos vamos incluso un pasito más atrás, la cuestión es en qué parte del mesociclo de tu entrenamiento estás, porque tal vez si se aproximan, no sé, unas vacaciones y ya estás cerrando tu mesociclo, te quedan tal vez 2, 3 semanas, pues creo que puedes darte la libertad de estar entrenando un poquito más al fallo, saber que estás como que acumulando, llegando a acumular este último de fatiga, sabiendo que tienes después unos días de descanso, que tienes una descarga pautada después, entonces creo que eso igual aún más afecta en cuanto a si lo vemos desde el macro en cómo manipular ahora o cómo implementar el fallo muscular. Ahora sí, Fer, creo que ibas a comentar algo, ¿verdad? Sí, y depende de la programación misma. O sea, por ejemplo, pautar algunas herramientas dentro de la programación para específicamente indicar una muy buena cercanía al fallo, como es una top set, como es una mio rep, como es todo esto también va a verse influenciado por la cercanía al fallo del propio ejercicio. Una top set se hace con la finalidad de experimentar una carga más alta, una intensidad lo suficientemente alta para una sola serie, para buscar ese progreso con cierta cercanía al fallo y después ya estando, dependiendo si vienes de fatiga o si es tu primera serie del primer ejercicio y a las otras bajarles y quedarte en un RIR más amplio. Pero creo que una buena base para ir cimentando todo esto es que en tus sentadillas, en tus pesos muertos, en tus press de banca, a menos que no sea una programación como una top set, una cercanía al fallo suficiente de RIR 2, RIR 3 puede ser la óptima. Y en tus ejercicios como pec deck, extensiones de cuádriceps, curl de bíceps, te puedes permitir más cercanía al fallo a RIR 1, RIR 0 o incluso fallo. Y de ahí va a ir dependiendo todo el contexto del fallo muscular. Una mio rep, no sé si han hecho una, pero cuando las hice con Jared, pues como que ya no tenía cerebro para pensar en cuál era el RIR cero porque todas parecían igual, güey. O sea, es como, o sea, sí hay diferencias, pero te mueres en todas, güey. Y contabilizar ese tipo de entrenamiento es un poquito más complicado. Pero sí, justo lo que comentaste, Ángel, era algo que también quería mencionar, que cambia muchísimo, ¿no? En dónde estás viendo a la persona entrenar dentro de su mesociclo, incluso microciclo, dependiendo de cómo es que lo esté programando. O, por ejemplo, si lo ves en una descarga, vas a decir, este tipo, ¿cómo entrena así? No, no hace nada, parece como que no se esfuerza nada, sin tú saber que está en una descarga. O si lo ves previo a una descarga en esa semana top, vas a pensar, está loco, ¿no? Siempre entrena así. O si utiliza alguna técnica de intensificación, vaya, es complicado decir esto está bien, esto está mal, si cumple con las pautas que comentaba el doc. Y sí, incluso en la literatura, como les decía, para recalcar un poquito más, se habla de RIR 4, 5, aún maximizando el resultado hipertrófico, lo cual sí puede cambiar un poquito el chip, pero ya lo comentaba Fer, hay que ser cuidadosos en cómo entendemos eso. Eso no significa que es porque no queremos entrenar duro. Paradójicamente, es porque queremos entrenar duro por más tiempo. Y si estamos gestionándonos, como que controlándonos, eso es lo que nos permite. Así que espero que con eso, ya después de todo lo que hemos aventado, cada quien, como que vaya aterrizando todo el rollo y veamos pues que no se trata de si deberíamos o no deberíamos, se trata de analizar el contexto y saber que esto es una herramienta, pero que lo que la literatura metaanalítica nos dice es que como tal no existe beneficio a llevar las series al fallo muscular momentáneo, al menos en términos de hipertrofia. A mí me gustaría aclarar una más luego el spotter, ¿no? Porque hay quienes no les basta con llegar al fallo, todavía ayúdame a sacar otras dos, ¿no? O sea, sí salen otras dos. En este escenario creo que también es interesante hablar, oye, ¿qué tanto estrago puede provocar irse como en la parte negativa? Por ahí publiqué, de hecho, un post que decía menos un red, menos dos red, y me preguntaron, ¿cómo hago red negativo? Pues bueno, es que ya llegaste a tu fallo y un spotter te está ayudando a levantar lo que tú ya no puedes levantar, ¿no? Pero yo no conozco literatura científica que nos diga, oye, ¿qué pasa si te vas a red negativos en cuestión de hipertrofia? ¿No? Ahí como la teoría, por lo menos, por ejemplo, en el curso de Jay, ahí tiene como, oye, el negativo, te vas por aquí, me imagino que fue de algún blog de alguno como Chris Bradley o alguien de ellos, porque Jay no sé dónde saca toda su información, no toda su información es publicada porque tiene contactos
que tienen información que no está publicada. Y eso es lo interesante de tomar un curso con Jay, ¿no? Que tomas información que no ves en otro lado. Este, y bueno, y ustedes no sé cuál sea su postura sobre esta parte de qué pasa con el spotter. ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? Mi postura es, pues si no vale la pena llegar al fallo tanto, tal vez al que haya un spotter es más bien como tener cuidado con que no se te caiga la barra, ¿no? Totalmente. Sí, creo Para mí que igual, la idea del spotter es, si ves que la barra va para abajo, ok, ahí interviene porque pues arriesgas tu integridad, ¿no? Pero de eso, a buscar que eso sucede, que te ayude a sacar más repeticiones, pues yo creo que pues ya de cuál reclutamiento estamos hablando, ya estamos hablando meramente de una cuestión psicológica, de matar demonios, algo así. Pues ya no le veo el caso. Incluso te comentaste, Doc, es que he estado pensando acerca de la creatina. Creo que si suplementamos con monohidrato de creatina y maximizamos nuestro depósito muscular y nos ayuda a sacar una rep más, actualmente pienso, ¿y para qué si ni siquiera necesito llegar al fallo? Pues, en esos términos todavía estoy un poquito ahí como en conflicto conmigo mismo de si utilizarla para eso en específico, para muchas otras cosas sí, pero ahí sí como que estoy en duda. Hay un Pues, spotter, no sé, va a ser. un spotter podría contabilizarse como los que usan los powerlifters, ¿no? Las ligas o que las colocan de arriba hacia abajo en una ujú, sentadilla, contaría como un spotter. Hasta cierto punto les ayuda a salir de cierto estancamiento en cierta parte del rango de movimiento, lo que también a lo mejor una persona atrás podría hacerte en esas repeticiones que dices, oye, nada más guíame. Un pequeño empujoncito que sí, te sí, hace sí. salir de esa media sentadilla, no sé. Ese tema del spotter creo que es algo pues muy interesante, o sea, que es muy común en los gimnasios y ahorita que me hacen recordar cuando igual hace tiempo antes yo no podía entrenar si no tenía alguien atrás, porque creo que tiene, bueno, yo antes tenía esa inseguridad, Épale, épale. pero, hey, También Fer, eh, chinga, ya me estaba albureando aquí, dije, no, güey. invita. Ah. Sin spotter, pues, sin spotter. Porque sí, o sea, es todo igual un show. O sea, desde el hecho de que tiene que ser alguien que te conozca cómo entrenas. Porque no sé, seguramente a ustedes les ha pasado, si a lo mejor alguna vez han pedido ayuda en un gimnasio, que es, oye, güey, ayúdame por favor, que quiero sacar, no sé, en la última, ¿no? Y vas y te ayuda y es como de, madre, si le echa toda su fuerza y es como, madre, ya me arruinó el set, lo demás. Entonces creo que es igual todo un tema muy, muy interesante, justo esa parte. Y creo que igual no sé, pero actualmente yo particularmente solo pido que alguien me ayude para poder, no sé, sobre todo en los preses, cuando yo sé que tal vez es una carga nueva que voy a colocar y no estoy muy seguro si pueda llegar al rango, o sea, a lo mejor intencionalmente quiero llegar al fallo, o sea, intencionalmente quiero decir, ok, quiero quedarme abajo y a partir de aquí que alguien me ayude. Entonces, creo que igual esa parte es muy, muy interesante porque hoy en día en la comunidad gym ratesca de TikTok, existe mucho esta parte pues de ir a entrenar juntos y lo demás y como que toda esta parte conjunta del spotter, no sé, es un tema creo que muy, muy interesante, que definitivamente yo creo que está bien siempre y cuando, ya lo decía Dani, ayude a salvar tu integridad, o sea, si ves que está viniendo la barra, pues obviamente mete las manos y ayúdale como sea, pero ya no al punto de depender de un spotter, porque creo que ahí es donde puede volverse un poquito, porque de repente es como, chin, estoy sacando 12 reps en el press con 100 kilos, pero saco 3 solo y después de ahí me ayudan. Entonces es como de, no sé, creo que esa parte igual en la parte de contabilizar reps, un tema interesante, pero que igual no sabría cómo poder contabilizar ese número de reps, no sé. Lo que sí quisiera como ya concluir yo es como si alguien hoy en día no progresa, creo que sí, fijarse en la selección de ejercicios, sí, en el volumen, sí, en el medio, cómo se ejecuta si aquí y allá, pero creo que si no estás progresando, probablemente no estás entrenando lo suficientemente intenso, tanto por muchos factores que puedan englobar esa intensidad, pero mucha gente hoy en día creo que subestima lo duro que puede entrenar y está a un ritmo muy alejado si no tiene alguna libreta en la cual basarse, algún Excel, alguna progresión ahí tomada en cuenta,
no le saquemos cinco patas al gato, es probablemente la intensidad uno de los problemas y no es que creo que el primero. Y un método hasta donde yo sé el estándar de oro para, eh, digamos, adecuar tu proximidad al fallo es, igual y te corren del gimnasio, pero es gritarlo en voz alta. Por ejemplo, no sé, estar en un press, RIR 3, RIR 2, realmente estarlo gritando mientras lo estás haciendo es lo que puede darte esa experiencia con el RIR. Y sí es interesante como forma de exponerte a eso, y ya una vez que lo has hecho, ya es una herramienta bastante interesante para ahora sí aplicar todo esto que hemos estado mencionando, que no es que tengas que entrenar así, pero sí considero es muy valioso que sepas qué es entrenar así realmente. Sí, yo creo que muchas chicas en especial se consienten, ¿no? Me ha tocado muchas que cuando van llegando es como, oye, pesos muertos con las barras estandarizadas ya, ¿no? 40 kilos, 30 kilos. Ah, sí. Y tú Equipos dices, con el de 20, por Dios. sí, y de verdad es como, oye, ¿quieres de verdad darle un desafío al cuerpo, ¿no? Y lo peor es que ves todas las repeticiones que se ven idénticas. Entonces, cuando le pides la retroalimentación, es como, oye, esto no te está ni siquiera costando. Puedo ver cómo casi acabas más rápido las últimas que las primeras, ¿no? Y tal vez la velocidad no es, no, algunos dicen, la velocidad no siempre la podemos ver, o como dice Dani, yo sentí que ya estaba dando todo, un RIR 1, RIR 2, y cuando lo veo en el video, un RIR 3, 4, ¿no? Tal vez eso también les pasa a ellos, pero es como retroalimentarles, ¿no? Oye, no, aquí te estás consintiendo, entonces hay que meterle más peso. Nada más cuida que esté la técnica y con eso es suficiente, pero creo que puedes darle más. Y ese estímulo es el que de repente en 3 semanas ya agarran la barra con 15 kilogramos de cada lado y dices, ¿ves? Y traías la de 30 kilos. Sí, totalmente. Creo que ahí en Ahí esa parte es. también, Sí, sí, Fer, dale, dale. no, pues para minimizar el error humano, pues tenemos las AMRAPs o repeticiones forzadas, incluso, ¿por qué no Ujú. meterlas? Totalmente. Y llegó en ese caso, por ejemplo, justo que dices, Doc, creo que ahí tal vez hacerle menos caso a la sensación y justo si tú estás viendo que no le cuesta tanto trabajo, pues tal cual darle un número objetivo. ¿Sabes qué? Agarra la barra y ponle 15 libras por lado y haz 10 reps y vamos a ver, ¿no? Porque al final de cuentas creo que igual la parte de disociar un poco las sensaciones que repetimos y hemos estado platicando, ¿no? Tal vez si a alguien de nosotros dicen, ok, vete a RIR 2, sabes que un RIR 2 va a estar cabrón. Pero si alguien que tal vez tiene muy poca experiencia entrenando dices RIR 2, va como que, híjole, ¿por dónde? Y al final, con lo que decía igual Dani, es un proceso completamente de poder entender esta parte, esta referencia de qué es el fallo, de empezar a implementarlo. Y creo que igual justo a manera de conclusión igual de mi parte, era eso, o sea, empezar a implementar lo primero que tengas, así de fácil. Yo creo que el paso número uno en caso de que no lleves absolutamente nada de tu entrenamiento es simplemente cuente al RIR. O sea, el RIR, creo que a partir del RIR ya puedes empezar a darte cuenta o a contabilizar o a saber como de, ok, pero pues en base al RIR, ¿qué es? Bueno, pues necesito saber primero el fallo. Ok, entonces a partir de ahí, como que empezar con lo primero que tengas. Y creo que al final de cuentas, una vez que tú solito empieces a ser un poquito más minucioso, con ciertas cosas de tu entrenamiento, solito vas a empezar a hilar cosas. O sea, vas a decir un RIR 2 en sentadilla, un RIR 1 en sentadilla, y de pedo, ¿no? Y vas a decir como, ok, tiene más lógica tal vez en meterlo en un curl o lo demás. Entonces creo que igual esa parte de la implementación, pues no sé, yo lo vería por ese lado. Doc, creo que vas a comentar algo. Yo quisiera agregar que yo soy fan de ir por escalones en el aprendizaje. A veces se nos olvida que, porque dicen, todos los sujetos deben usar RIR. A veces se nos olvida que en los estudios tienen por lo menos 2 semanas de familiarización con un proceso. Entonces les enseñan qué es algo antes de comenzar el estudio. Y ya se lo explicaron, tuvieron gente profesional que se dedica a explicar esto. Y a veces, como no importa si es entrenado o no es entrenado, todos debemos arriba. Yo soy fan de, oye, primero, las sensaciones de fatiga, podemos trabajar con esto, te va a ir bastante bien, eres un sujeto no entrenado y no te preocupes demasiado por el RIR. Pero te advierto, es una herramienta que cuando la comencemos a utilizar va a ser poderosa, porque no siempre va a ser suficiente la sensación de fatiga. Pero a mí sí me gusta llevar esos escalones porque es un periodo de aprendizaje que es cierto, puedes meterlo al principio,
pero en principio se pueden perder en el 3-4, 4-5, ¿no? Nada como decirle, oye, quédate cercano. De hecho, Menno Hazelmans apoya esta postura de, puedes decirle solamente no falles adrede, ¿no? Un sujeto no entrenado, solo no falles adrede y te veo bastante bien, después hablamos del ring. Y yo estoy de acuerdo en eso, podemos ir por escalones introduciendo herramientas de acuerdo al grado de aprendizaje. Listo, pues regresamos a la tercera parte de este episodio. Pues nada, creo que tocamos temas muy interesantes. Digo, no sé si alguien más quiere agregar una conclusión respecto a todo lo que hemos estado platicando. ¿Alguien quiere agregar más respecto al tema? Igual, nada más reiterar, digamos, el estado de la literatura actual, porque puede sonar confuso igual con lo último que estuvimos mencionando. El estado de la literatura actual es que no hay algún beneficio aparente entre el entrenamiento al fallo versus no fallo y que no hay una relación lineal. No, entre más te acerques, entre llegues a ese punto más hipertrofia, no parece ser el caso, pero eso no quiere decir que no sea una estrategia interesante para gestionar tu grado de esfuerzo, por ejemplo, que puedas emplear cuando hay menos volumen, menos frecuencia, o también como ir escalando las herramientas, como comentaba el doc, de que realmente te asegures que la persona esté en el umbral de sobrecarga que necesitemos que esté cuando busca ganar masa muscular. Yo lo mismo, o sea, introducir en cada serie un desafío suficiente y respetar, o sea, si no te dedicas a esto, respeta a quien te asesora en el volumen de entrenamiento que tiene, porque es por algo. A mí me ha pasado que, luego es que me pusiste 2 series de un ejercicio. Sí, pero en tu sesión tienes 20 series totales y porque un ejercicio tiene 2 series, luego es como yo creo que podía más. Respétalo, confía en el proceso porque tiene un progreso detrás y adelante que todavía te queda. Y no te me vayas a fatigar antes. Pero llega el suficiente desafío y te va a ir bastante bien. Creo que eso que acabas de decir es como que un muy buen final para los clientes, porque no sentí nada, fueron 2 series, comentarios, ya nuestro pan de cada día, y es como que, oye, dame chance y vas a ver cómo en unas 8 o 10 semanas me vas a decir, ya basta, ya no quiero seguir aquí. Entonces es una buena conclusión, clientes sean coachables, aprendan del RIR y aprendan a gestionar esas pequeñas variables que van a maximizar sus resultados a lo largo del tiempo, no en un mesociclo ni en 2, sino que aprendan a entrenar ya por siempre y cada que asistan a un gym, vayan para y por algo. No, ya no va a haber un entrenamiento como que de okis, así como a los que antes yo incluso iba como que salía bien, medio mal y X. Ahorita que voy, ya estoy consciente de que algún RIR va a estar ahí presente. Claro, totalmente. Digo, ya igual mi manera de conclusión, antes de pasar con las recomendaciones musicales de la semana, como de que no. Igual ahí aportar un poco más a lo que dices, Ver. Esa situación de no verlo como algo que, no, qué laborioso, que yo voy a entrenar, para qué voy a anotar lo demás, sino verlo como al final de cuentas herramientas, que son herramientas que van a beneficiarnos en el largo plazo. Y esa es la intención número uno, sobre todo, de hacer este tipo de prácticas basadas en evidencia, que es única y sencillamente tratar de darte la mejor opción para que pueda aportarte, en este caso, por ejemplo, específico, maximizar tus ganancias, pero al mismo tiempo poder hacer que esto no sea única y sencillamente que ahora ya nada más pienses en el gimnasio y lo demás, sino poder llevarlo pues con tu día a día. Y para eso hacemos este tipo de situaciones, que el RIR, que el fallo, lo demás. Creo que eso es el principal jugo de todo lo que pues estuvimos platicando el día de hoy. Entonces, pues nada. Doc, nuevamente un gustazo, realmente agradecemos mucho tu tiempo de venir aquí a platicar con nosotros, pláticas que sienten, vaya, muy bien, satisfactorio, creo que platicar contigo y también con Dani Fer como siempre, para mí es algo como que, madres, se desahoga tantito la semana, ya podemos continuar en Instagram, entonces, pues nada, ahora sí, recomendaciones musicales, Doc, como sabes, tenemos aquí la tradición de dar recomendaciones musicales siempre al final del episodio. Entonces, como eres el invitado, por favor, ¿qué recomendarías al público? ¿Qué recomendación musical nos dejas para este episodio número 46? Híjole, me agarras en curva. Am,
A ver, déjame ver la última, la canción que yo escucho en el gimnasio. Dale, Sí, dale. porque en el gimnasio no puedo escucharlos a ustedes porque se para, cuando voy a grabar, se para la Ah, sí, 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 música, ¿no? totalmente. Bonito de Jarabe de Palo. Ok, ujú, Una totalmente. rola que hace muchísimo, apenas volví a empezar a escucharla, pero cada vez que inicio el entrenamiento, ahorita es la que estoy iniciando, ¿no? Ok, Bonito de Jarabe de Palo. perfecto, Doc. Muchas gracias por la recomendación. Fer, ¿qué nos tienes para esta semana, carnal? ¿Qué nos traes de recomendación? Otro corridón se llama Mi Momento de Luis R. A Está ver, De perro. Luis R. Conríquez. Con todo. vamos a descargarla. Perfecto, Fer. De hecho, tengo una playlist para todos los que no saben que se llaman Muy buena. A los culos no les hacen corridos. Entonces, en Rólala, Spotify. pasa el link. Ah, Para que cogemos en la descripción acá. Rólame el link y lo ponemos como de que no, para que la gente vaya a quien sea más fan de las recomendaciones de Fer, muy probablemente le va a gustar mucho esa playlist. Me la chuté Entonces, toda, me Dani, orgullece decirlo. ¿qué traemos? ¿Qué traemos Esta, para esta semana? esta Por favor. semana les muestro la portada, ya un clásico del hip hop. Run the Jewels, la canción que les recomiendo es Run the Jewels de Joyas. Uf, Tremendo tema, tremendo tema. Se pone uno mal vibroso, se pone uno se pone violento agresivo, uno, ¿sí? violentón. Yo creí que te ponías bien bellaco, pero me No, Bella, llevaste en otra rola. esas son mis esas recomendaciones. son Es, es, las que les gusta el mambo, es correcto, las que le una gusta el mambo. gatita. Perfecto. Ahora que si llega Bellacad y pues me quiere bailar, si nos Gran está rola, escuchando es Jim gran Rat, rola. Totalmente. no hay queja. Yo, Sorpréndenos, por favor. de esta semana, la verdad, muy básico, pero es una rola que está muy buena. De hecho, ahí la acabo de subir apenas. No sea Se Bad llama. Bunny, no. Sí, claro que va a ser Bad Bunny, Ah, por ese. favor, Dani. Es obvio, no, es no, obvio, no, es no, ya obvio, es córtalo, obvio, es córtalo, obvio, ya, es obvio. ya. Es obvio, es un hecho, Dani. Es La Jumpa, ahí se llama, de Bad Bunny y Arcángel. Muy buena rola, la verdad. Escúchenla quien tenga Ah, oportunidad. Yo sé que hay to- muchas personas que no son fan de ello, pero está buena la rola, está buena. Mira, de hecho estaba analizando la letra. Ok. Ah, de hecho te va a gustar mucho la letra, Dani. Tu Va a ser una baby, letra. tu Ok, baby quiere que la rompa. es G. correcto, Lucas, step back, la jumpa. Tú es estás loco correcto. por vender el alma, pero Ajá. ni el diablo te la compra. Una lírica profunda, Yo lírica no tengo profunda. compa. Pregúntaselo a tu compa. Pues bueno, sí, Oh, maestro, güey, sí, maestro. Es una lírica profunda, es una lírica muy profunda. yo No, sé. la verdad, su concierto estuvo poca madre en Instagram. A mí me gustó. Te lo Sí, chutaste todo en historia. sí. Claro, Pues no, yo no pago boletos, bro. Yo me chuto era, historias. era Así lo único es, que había en las historias, Dani, en tu camita, inevitable, así, era inevitable, tranquilamente. era inevitable sentir a Bad Bunny en tus historias. Entonces, pues nada, carnales, como siempre repito, un gustazo, muchas gracias por las recomendaciones musicales. Episodio número 46, ya se nos fueron 46 episodios, entonces, como siempre, muchas gracias a todos los que nos escuchan. Eh, Merry Muchas Christmas. gracias a la gente de Spotify, digo ahí que nos salió el Rapid de este año. Muy contento, creo que tenemos mucho Ah, sí, es público cierto. en Spotify que realmente lo agradecemos, es algo que pues no se ve como en YouTube que puedes estar viendo los numerillos ahí en Spotify, pero bueno, ya que se hizo el recuento, pues es bastante gente la que nos sigue también en Spotify y nos sigue prácticamente semana con semana, entonces los agradecemos mucho. Muchas gracias a todos ellos. Ahí quien tengan oportunidad, igual pues láncense a YouTube. Igual de YouTube, pues no olviden que estamos en Spotify por si cualquier cosilla ahí que vaya en el carro entrenando, pues también pueden escucharnos por ahí, pueden tener todos los episodios están ahí publicados. Entonces, carnales, la dejamos aquí. Igual redes del doc las dejamos aquí abajo. Muchas gracias a todos y pues nos estamos viendo la próxima semana. Muchas gracias. Bye bye.